Estamos de vuelta, son las 8:13. Conversamos esta mañana aquí en el estudio, en Ahora es Cuando, en Infinita, con Cristian Monkeberg, ex ministro, figura rutilante de la política, tanto parlamentaria, ministerial, ejecutivo, legislativo, de los devenires de la política, que está tan prestigiada por estos días. ¿Cómo le va, Cristian Monkeberg? Muy bien, pues buenos días. Sí, como el día, gris. Y helado. Helado. Hoy día es el día en que se vence el plazo para inscribir candidaturas de todo tipo. Sí. Ya. ¿Veremos a Cristian Monkeberg en alguna boleta? No, por ningún motivo. Yo he sido 6 veces candidato, entonces yo creo que ya es suficiente. No digo que definitivo, pero por ahora no. No. ¿Por qué no? Hay buenos candidatos, buenas alternativas. No, pero pero eso no significa que sean mejores alternativas que Cristian Monkeberg. ¿Por qué? No. Varias razones. Unas personales, pero principalmente uno va cumpliendo ciertas etapas. ¿Te lo ofrecieron? Sí, hubo alternativas, posibilidades, pero uno va cumpliendo ciertas etapas. Pero además, a pesar de eso, está bien desordenado el panorama. ¿En qué sentido? A ver, muy distinto a lo que uno le tocó vivir en su minuto. A mí me tocó la transición entre el binominal y el nuevo sistema proporcional. No digo que hubiese sido mejor antes que ahora, pero había alguna posibilidad mayor de entenderse, de conversar, de que te escuchen y de poder provocar algún grado de acuerdo. Y yo creo pero que ¿tú crees que el punto de inflexión mío que me dejó medio, yo creo que, me dejó trastocado, fue la convención. Yo estuve en la convención 1, entonces sí. Eso fue una cancelación y una pasada de máquina tan grande y un desaprovechar una oportunidad tan gigante. Bueno, también provocada porque la gente eligió lo que eligió, si esta cuestión es así. No, fueron impuestos por una asamblea constituyente, claro, designados a dedo los candidatos por el presidente de turno. Eso no fue lo que ocurrió aquí. Claro, entonces la gente lo eligió. Tal cual. Y se eligió lo que se eligió y lamentablemente ese espacio que se provocó, que se eligió, no aprovechó esa oportunidad, pues más cargado a la izquierda, a la lista del pueblo, y bueno, generó todo un acuerdo, una falta de acuerdo y de marco de entendimiento que podría haber marcado un rumbo distinto. Y después vino la 2, que también fue más de lo mismo, ¿no? Fue más de lo mismo la convención 2. Entonces yo ahí quedé como un poquito vacunado por un tiempo. ¿Lo tuyo hoy, Cristian Monkeberg, es solamente un observador de la política o hay algún rol activo en política? No, yo estoy incorporado a mi partido en una segunda línea, estoy en la comisión política, mi candidata es Evelyn Matei, estoy ayudando lo que más pueda, pero en una segunda línea, buscando y ayudando a buscar buenos candidatos y candidatas, que fortalezcan las listas. En eso estoy. Me encargaron, por ejemplo, la elaboración del programa de gobierno de renovación, no sé si programa, pero ideas de gobierno de renovación nacional, que ya terminamos y se las entregamos a la candidata Matei en su minuto, y coordinar dentro del partido ese esfuerzo. En eso he estado. Pero un poquito mirando desde la tribuna. Ya. ¿Te escuchan en el partido? Claro, que a mí me tocó ser presidente de Renovación Nacional, entonces eso ayuda. Y van quedando poco, porque para arriba no quedan mucho. Entonces la anterior fui yo, Mario Desbordes, el otro es Carlos Larraín, que ya se desató, salió a abrazar a José Antonio Caz. Se desató, sí, Carlos Larraín siempre nació desatado. Sí, no, pero ahora es desatado total. Ahora sí. Entonces, ahora es pillable, dices tú. Claro. No es como laciarlo. No, y lo pasaron al Tribunal Supremo, entonces... pero sí, hay un espacio de escucha, el partido es muy grande, hay un espacio importante de diálogo, de debate intenso, ¿no? Eso sí, esa es la gracia de RN, que es muy desordenado, es verdad, pero tiene la gracia de que hay tantas miradas y mucha tolerancia respecto de la opinión del resto. Es un activo, como el desorden muchas veces no es su activo, que lo hace a veces en las negociaciones un poquito complicado, porque siempre hay alguien que se te descuelga, pero bueno, es así. Ya, tú decías que participaste de alguna manera en la discusión sobre la confección de las listas parlamentarias de candidatos. Ayudé en la búsqueda de nombres, pero claro. En tu mirada de cómo está quedando la confección de esas listas parlamentarias, ¿te parece que puede Chile Vamos ser competitivo? Porque una de las digamos, teorías que hay es que el Partido Republicano no quería una lista única porque apuesta a arrebatarle a Chile Vamos varios cupos parlamentarios en la Cámara. Sí, están en eso. Pero más que en la Cámara, en el Senado. Y en el Senado también, sí. Ellos tienen poca presencia en el Senado y por lo tanto van a buscar una mayor presencia en el Senado. Es
yo creo que un poquito de oxígeno da el que haya dos listas en la izquierda. Si no, habría sido bien complejo esta competencia en ciertas zonas. Ahora, son dos listas que en realidad es una gran lista y una lista bien pequeña, digamos. Sí, estoy de acuerdo, pero yo hago el zoom en Atacama. Atacama era el lugar más complejo para la centro-derecha y la derecha, ¿no es cierto? Porque la izquierda ya tiene dos muy buenos candidatos, digamos tres muy buenos candidatos. Daniela Chiccardini, Yasna Proboste y Mulet. Jaime Mulet. Y Jaime Mulet. Los tres en una misma lista era como los cuatro fantásticos, los tres fantásticos, iban a sumar muchos votos. Y por lo tanto la posibilidad de que salieran todos los senadores de esa lista elegidos era altísima. Hoy día se separaron. No sé lo que va a hacer Jaime Mulet, me imagino que va a ir al Senado en esa lista, o sea, en su propia lista. O sea, no sería una torpeza que no lo hicieras, dado que es el único lugar de todo Chile en el que las primarias él no quedó cuarto, sino que tercero. Tal cual. Claro. Entonces, sí. ahí va. Y él o sea, es de allá. hay electorado ahí para él. Claro, él es de Vallenar, entiendo, entonces ya ha sido parlamentario por ahí toda su vida. Él nace en la DC, en esa zona. Entonces, el riesgo que tenemos nosotros ahí de que no salga ningún parlamentario, senador principalmente, del sector, ahí es altísimo. Ahora es un poquito menos alto. Uh-huh. Pero en general las listas quedaron... A ver, vamos a lo anterior, a la pregunta. Efectivamente, yo creo que el Partido Republicano y ese grupo que le llaman la nueva derecha, con el partido de Kaiser, Nacional Libertario y los Socialcristianos, que es una decisión de rehenes, ese Partido Socialcristiano surge del Partido de Renovación Nacional, estar en una cruzada de ser los primeros, de ganar, de ser hegemónicos, estar en eso. ¿Corre riesgo Chile Vamos de perder ahí? Yo creo que va a pasar algo distinto. Yo creo que van a haber dos fuerzas importantes en el Congreso hoy día opositoras. Espero que el día de mañana sean de gobierno, que es el Partido Republicano y Renovación Nacional. Que un poco lo que pasó en la de concejales, no es porque yo venga de RN, yo cuando sigo crítico lo soy. Sí. Es lo que pasó en la de concejales. Que las dos grandes fuerzas fue Renovación Nacional y Partido Republicano. Yo creo que por ahí va a andar. ¿Quién se va a ver afectado, a mi juicio, un poquito más? La UDI. La UDI se va a ver un poquito más afectado porque el voto de ellos está muy capturado hoy día por el Partido Republicano. Entonces ahí... Bueno, hay una corriente natural, digamos, de pelearle más a la UDI que a Renovación Nacional. Y el Partido Republicano, así como yo comentaba, el Social Cristiano, que es más pequeñito, viene de RN, el Partido Republicano es la UDI de los 90. En discurso, en gente, en estilo, es la UDI de los 90. Entonces, aparece como más original el republicano que la UDI. Entonces, se pueden ver más afectados. No quiero decir con esto que desaparezcan del mapa, ni mucho menos, pero se pueden ver afectados con el Partido Republicano. Déjame hacerte varias preguntas respecto a la presidencial. Primero, yo sé que, como dice el famoso refrán, con el diario del día anterior es mucho más fácil hacer el análisis, pero al mismo tiempo también sirve mirar la historia o mirar el pasado para poder entender y no eventualmente repetir errores hacia el futuro. ¿Crees tú que fue un error el no haber hecho una primaria, más allá de que no hayan competido en la primaria con José Antonio Kast, que se opuso desde el día 1 a tener una primaria, que hubiesen tenido una primaria de Chile Vamos y que, por ejemplo, hubiesen incorporado a figuras como Rodolfo Carter, por ejemplo? ¿Crees que habría sido algo diferente para Evelyn Matei respecto al momento en el que está hoy o no habría hecho ninguna diferencia real? Fue un error garrafal, de esos grandotes, de los que se va a estudiar. ¿Por qué Chile Vamos tuvo un desempeño hasta el minuto? Estamos en tercer lugar en la presidencial, estando en el primero. Y yo creo que hay una suma de cosas, pero una de ellas es no haber expuesto al candidato, o en este caso a Evelyn Matei, a un desgaste desde enero proclamada y con nadie más en el escenario. Y también con una primera posición o pole position todo el año pasado, desde que salió del municipio e incluso antes. Había que diseñar y organizar mejor el año, y organizar mejor el año era un primer semestre con primaria. Ahora, está bien. Que le habría dado montones de cosas, la figuración, la franja. El triunfo. El triunfo. Eventual, no sé, supongamos que hubiese ganado. El protagonismo que obtuvo Janet Jara, que fue hegemónico desde la perspectiva mediática, porque no había con qué cotejarlo, digamos, compararlo ese mismo día domingo, que probablemente fue lo que le dio el impulso también para poder, digamos, subir rápidamente en las encuestas. O sea, había muchos elementos como para considerar eso. Por eso es que, ¿cómo te explicas que no se haya hecho en primaria? ¿Qué primó en la derecha? En Chile Vamos. Falta de estrategia, falta de experiencia. Y no es que no se dijera, se dijo. Es que se dijo varias veces. Lo dijimos en la interna y para afuera. Sobre todo en ese momento de las proclamaciones en enero, que vino como un tren de proclamaciones. Sí.
¿quién llega primero a proclamarla? Está bien, si yo la puedo proclamar primero, pero también puedo haber puesto en la mesa, la proclamo más una primaria y la empiezo a construir en ese minuto, no en abril, po. Lo que pasa es que después hubo un segundo intento en abril. No, que fue un fiasco, digamos, porque nadie se la creyó, además, no resultó. No, fue un papelón de proporciones. Sí, fue un poquito vergonzoso. Yo debo ser que también lo empujé, pero la verdad que después reflexionando era un poquito Bueno, ya, pero vergonzoso. se trató de corregir el error, más vale tarde que nunca. Pero Tampoco resultó. No, pero la de enero se podría haber planificado, haber pensado, etcétera, de todas maneras. Ahora, y lo otro que yo creo que también fue determinante a mi juicio es que gana Janet Jara su primaria. Pues entonces, la mirada del resto es, bueno, Janet Jara, igual el versus es Kast. No, yo creo que si hubiese ganado Carolina Toá, el versus era Evelyn Matei. Claro. Otro escenario Cuando se fortalece un extremo, generalmente sí. el némesis es exactamente lo opuesto, digamos, no Tal el que cual. está al medio. Tal cual. O sea, hubiese sido una pelea un poco más hacia el centro, Carola Toá, Evelyn Matei, y probablemente José Antonio Kast hoy día estaría, digamos, en otra esfera. Yo creo que a José Antonio Kast le vino muy bien, ahora venía subiendo, pero le vino muy bien el triunfo de Janet Jara. Claro, le habría venido muy bien a Evelyn Matei un triunfo de Carolina Toá. Total, hubiéramos estado en otro escenario. Ahora, ¿es esa la ¿se razón? puede revertir o no se puede revertir? No, muchas cosas pueden pasar en política. Claro, queda mucho por delante y yo voy a hacer el empeño porque así sea, dentro cada uno en su esfuerzo. Pero ¿Tú lo ves difícil? sí, es complejo. Quedan 3 meses, pero no imposible. Si esto es así. Católica le ganó 4-1 a Colo-Colo y nadie pensaba que le íbamos a meter 4. No. Íbamos, porque usted sabe que yo había apostado 3 en todo caso. Sí. Esto para día lunes hay que saborear alguna vez el triunfo. Aquí estamos con el tazón de Católica. Oye, ¿qué crees tú que provocó el punto de inflexión que provocó que Evelyn Matei, que venía tan bien ubicada en las encuestas hace un año, empezara ese declive, que lo logra frenar y de alguna manera revertir, pero que empezó a vivir ese declive? ¿Tú detectas algún elemento en particular de error propio de la candidata o alguna cosa externa a la candidata que haya provocado ese declive? Errores de todos lados, errores nuestros, de los partidos y de la falta de planificación que ya la analizamos, ¿no es cierto? Primaria, triunfo. Y también de estar expuesta en primera posición, ella permanentemente durante mucho rato, y con un José Antonio Kast estratégicamente en silencio, tal como lo hizo en la campaña anterior con Sichel. Él guardó silencio. Ni siquiera de los retiros se pronunció José Antonio en su minuto en la elección anterior. Y Sichel trató de ordenar las huestes y terminó mal eso, porque al final le preguntaron si le había retirado las plata también. No fue muy feliz todo ese proceso. Entonces, a más de los desórdenes de los partidos, en fin, bueno, y en un gobierno que venía saliendo nuestro, que no tampoco está en la mejor de las posiciones, pero hoy día una mezcla de cosas, las que ya analizamos, y también la exposición muy fuerte de Evelyn Matei en una primera línea, sin hacer contrapuntos con nadie. Entonces hubo declaraciones erráticas, complejas, incluso ella misma pidió disculpas por el tema de los derechos humanos en esa extensa entrevista radial. Que eso no debería ocurrir nunca más. O sea, es evidente que si yo me pongo a hablar 2 horas en la radio, termino hablando cualquier cosa. Hay algunos, pero no necesariamente del espectro político, que detectan otros elementos. Uno, primero, que más allá de las virtudes que pueda llegar a tener la reforma del sistema de pensiones, el Partido Republicano y particularmente José Antonio Kast le pegaron muy duro a Chile Vamos por haber cedido, digamos, a una reforma del gobierno en materia de pensiones. Insisto, más allá de las virtudes que pueda tener la reforma y que inevitablemente van a mejorar las pensiones, y que eso pudo haber afectado a la candidata en lugar de haberla favorecido. Y otro, que la candidata pisó el palito que parecía el presidente haber puesto en su discurso en la cuenta pública del Congreso cuando habló del cierre de Punta Peuco. Que ella dijo, bueno, para lo que cuesta revertir es una decisión como esa. Y terminó haciendo callar incluso a la vocera de gobierno en un acto público. Fueron una serie de episodios propios de la candidatura de Evelyn que fueron complejos, como los que hemos analizado, ¿no es cierto? Pero y yo creo que sus declaraciones en algún minuto complicaron algunos aspectos. Lo de la reforma de pensiones, yo creo que el esfuerzo que hizo el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario de Kaiser y de José Antonio Kast fue absolutamente injusto y un tanto revanchista.
porque giraron incluso en contra de un acuerdo que era imposible que fuera distinto. Y era difícil que se lograra algo mejor, Pero pensando en las posturas de cada uno. no, claro, pero en política ellos trataron de marcar Marcaron el punto de diferenciarse de Chile Vamos. Sí, yo creo que es evidente que en el sector, no digo en la gran, pero en el sector que es el que incide en una primaria o en una primera vuelta, mayoritariamente lo que estamos viendo nosotros hoy día es una primaria atrasada, eterna, además que va a terminar en noviembre, pero en el sector es evidente que eso incidió y además con frases grandilocuentes, vendiendo la patria y una larga definiciones que no eran muy felices. Pues entonces, Tú mencionaste una cosa que no quiero dejar pasar, pero quería que terminaras de completar el argumento. Cuando te pregunté por qué no se hizo la primaria, tú dijiste, entre otras cosas, falta de experiencia. Pero falta de experiencia, ¿a qué te refieres? ¿A que los líderes que han encabezado los partidos? Sí, pues. A ver, defíneme Sí. un poco, hazle doble clic a esa frase, no, porque claro, lo que pasa es que uno piensa, en un año electoral, donde en el mundo lo que está ocurriendo es que, salvo contadas excepciones, gana el sector contrario el que está gobernando. Eso es lo que hemos visto en prácticamente todo el mundo, salvo, creo, Paraguay y la India, bueno, que elige el mismo, digamos, Narendra Modi. Uno hubiese imaginado que iban a tener a los más experimentados trabajando las campañas, y parece que no necesariamente fue así. No quiero, digamos, mirar en menos a quienes hoy día están a cargo de los partidos, pero ¿a qué te refieres con falta de experiencia? falta de experiencia en quienes dirigen los partidos y que tomaron decisiones que a mi juicio fueron apresuradas. Del creer que la candidatura presidencial estaba ganada, que se venía con un vuelito importante, lo que es muy cierto, y a su vez que esto era imposible de revertir. Y por lo tanto, yo me acuerdo haber escuchado análisis en ese minuto que hacía muy difícil, análisis de encuestas y de números, que esto cambiara dado la fortaleza de la candidatura nuestra. Entonces eso lleva a engolosinarse y a decir, proclamemos, y la disputa no fue estratégica, fue quién proclama primero, para tratar de marcar el punto. ¿Quién es el primero que marca la proclamación del candidato? En la anterior, que tuvimos primaria la primera vez, con el presidente Piñera, también hubo una discusión de quién proclama primero, y la UDI fue la que proclamó primero al presidente Piñera. Pero nosotros hicimos guión, ok, pero lo proclamamos pero con primaria. Y ahí tuvimos una primaria que en ese minuto también se tildó de que no, era innecesaria. Felipe Cas y Manuel José Sandón. Manuel José Sandón con un debate mítico. No, descarnado. Sí, Tiene un poco, déjame decirte esto, espero que no suene ofensivo, pero es descriptivo. En la figura literaria, no literal. Pero tiene un poco de antropofagia de repente, ¿o no? La derecha. Como que se terminan canibalizando entre ustedes. De repente no, casi siempre. Sí, ya, ok. Pensé que me iba a rebatir el punto. No, porque uno ya viene de vuelta, entonces. Sí, por eso digo. Es desesperante. Estoy pensando en su propio sector, porque no estoy pensando en la pelea entre las derechas, sino que dentro de Chile Vamos también como que uno dice si se ha aprendido la lección o no. O sea, en la primera década del siglo XXI ventilaban sus diferencias por la página policiales más que políticas incluso. Claro, terminábamos en tribunales. Sí. O sea, yo creo que si nosotros logramos llegar al gobierno fue porque uno de los temas fue que las diferencias, en vez de resolverlas en tribunales o por los diarios, se empezaron a resolver al interior de coaliciones. Exacto. Un poquito más fuerte, más mirando lo que fue la concertación, que fue una coalición exitosa en su minuto. Entonces, ahí empezaron a marcarse las diferencias y empezó a existir más institucionalidad, y esa guerra de guerrilla de los 90 empieza a ceder frente a un grado de mayor flexibilidad y de mayor vocación de mayoría que no teníamos. Era yo gano y gano con mi proyecto, en fin. Y al final los proyectos tienen que quedar un poquito de lado, porque uno al final lo que tiene que buscar es si tus ideas más o menos coinciden con las del lado, tratemos de influir para que esas gobiernen el país, esas ideas gobiernen el país. Ahora, a pesar de todo este escenario, que uno lo encuentra complejo, hay una tremenda oportunidad de tener una muy buena votación parlamentaria. ¿Habría sido mejor una lista única? Sí, era difícil. Ya, la pregunta es, ¿se puede hacer la suma lineal de decir la lista de republicanos, social cristiano y nacional libertario más los parlamentarios de Chile Vamos son la suma del todo en la derecha? Estoy pensando en que al menos en esta administración no han operado precisamente juntos como hermanos miembros de la misma iglesia. Sí. No, de varias iglesias. Sí,
Por eso, po. O sea, presentaban uno una acusación constitucional y el otro se abstenía porque no la presentó él o porque no la pactaron. O sea, llegaron a presentar 7 acusaciones constitucionales y ninguna prosperó. Y no prosperaron, la gran mayoría, porque no se pusieron de acuerdo. Habían unas disputas medios de ego. Ya, pero mira, cuesta entender eso. Entonces, la pregunta es, tú dices ya, podemos tener la mayoría en el Parlamento. La pregunta es si eso va a significar que van a actuar como un todo. Y segundo, si José Antonio Kast pasa a segunda vuelta, ¿Chile Vamos está dispuesto a trabajar con él? Ya. A ver, yo creo que el análisis y el diagnóstico de lo que es la oposición hoy día, con sus diferentes fuerzas, no se va a extrapolar, creo, a un eventual gobierno del sector, de la oposición, porque a esta altura ya no sé, pero de las oposiciones. Alguien va a gobernar de la oposición, lo más seguro. De la oposición de derecha. Tal cual. Porque Eduardo Artés también es oposición, pero de izquierda. Toda la razón. Sí. Es un grande arte. Yo lo veo en la salida del metro habitualmente buscando firmas, le faltan 100. Ojalá que las reúna. Sí. Dice que las tiene, ¿eh? Las tiene, sí. Pero tiene todo el día de hoy para reunirlas. Sí. Y muy en la calle buscando apoyo y con mucha gente alrededor conversando. Bueno, en fin, es un personaje que además marca muy bien sus posturas, más allá de que uno no las comparta, pero está bien. Yo creo que el Parlamento en el próximo periodo va a tender a un cierto grado de mayor orden por un problema de estado de necesidad. Gane Evelyn Matei, gane José Antonio Kast. Un estado de necesidad de gobernar. Obviamente yo veo mucho más internalizado este punto en una candidatura como la de Evelyn Matei, porque ya hemos gobernado, porque Evelyn Matei ha estado en el Congreso, porque Evelyn Matei ha sido ministra y por lo tanto entiende la necesidad de buscar acuerdos y de conducir un país de buena manera. En el caso de José Antonio Kast, se van a pegar un costalazo grande con esta actitud, importante, porque no va a ser fácil armar un gobierno. No va a ser fácil en 30 días estar a los abrazos cuando ha estado a los cuchillazos durante 4 o 5 meses de campaña. ¿Eso significa que Chile Vamos podría elevar el precio? De todas maneras va a pasar eso. De todas maneras. O al menos va a haber indiferencia. Como cuando... que no va a ser, digamos, mucha, porque tampoco le conviene a Chile Vamos terminar convirtiéndose en opositor al gobierno de Kast. Estoy de acuerdo, pero volvemos. Pero va a haber un grado de indiferencia y tiene que haber un grado de afecto, de cariño, de acercamiento que imagino que se va a producir si ese espacio se produjera. Porque si no va a ser imposible. ¿Con quién va a gobernar un José Antonio Kast? Con su equipo sí, pero es absolutamente insuficiente. Va a requerir de algo más, y ese algo más está acá. En el caso de Evelyn Matei se ve mucho más posible y mucho más internalizado ese tema dentro de las fuerzas que hoy día existen y la campaña que se está organizando. Y valga la redundancia, que ha mejorado muchísimo. Yo creo que la llegada de... la caída, la llegada de Coloma, más Juan Sutil y otros más, evidentemente ha marcado al menos un estancamiento y una mejora un poquito, que tiene para desplegarse durante 3 meses y ojalá así ocurra. Pero si no se toman en consideración estos puntos, va a ser bien complejo el gobierno. A la pregunta, ¿Chile Vamos va a estar en una eventual segunda vuelta? Yo espero que sea al revés, pero si fuese así... Lógico que va a estar, lógico que va a estar. Respaldando a Kast. Yo no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que cada uno sabe cómo respalda, con indiferencia o sale a abrazar al candidato y lo apoya con todas las ganas. Si durante estos 3 meses yo estoy a los palos y a las patadas, en las canillas y en todos lados, es evidente que el apoyo va a ser un poquito más debilitado. Y termino, para cerrar el círculo completo, con la última pregunta, más o menos de la misma manera en que partimos conversando. Si Evelyn Matei gana la presidencial, ¿integrarías tú, si ella te llamara a formar parte de su gobierno, integrarías su equipo ministerial? O sea, los gobiernos son tan potentes. Primero, sí. En lo que fuese necesario, no más allá de que uno ya fue ministro, etcétera, y los presidentes y las presidentas son los que escogen su gobierno. Los gobiernos son tan potentes y son tan transformadores y se puede hacer tanto, no en la lógica de cambiarlo todo, que siempre el estar en un cargo ejecutivo, apoyando en lo que sea, bienvenido sea. Y si no, bien también. Yo siempre he sido de los que digo que
eternamente agradecido al presidente Piñera que me haya dado la posibilidad de estar en 3 ministerios distintos. ¿Cuál es el que te gustó más? Vivienda. ¿Y el que menos? Las Express, porque una máquina de moler carne. Sí, una máquina de moler carne insólita. Pero todos los ministerios son potentes. Y el desarrollo social y familia, que estuve re poco, estuve como 58 días, me tocó reemplazar a Sebastián Sichel cuando se produce un ajuste importante. Todos estos ajustes eran producto de los retiros. Cada retiro iba provocando ajustes ministeriales. Y otro retiro y un retiro ministerial. Tal cual, era retiro de los fondos de pensión y retiro de ministro. ministerial. Cristian Monkever conversando esta mañana con nosotros.